Dios los bendiga, mis amados hermanos, los que están sintonizándonos en esta hora por medio de las redes sociales y también a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Yo soy tu hermano, Pastor Carlos, y aquí vamos a continuar con este estudio, con este pequeño granito de arena que voy a elaborar en este día, mis amados hermanos. Ñahmero kui me udaso se meti no me aremazo me arevaso ni kui me sobatema ko ñahmero me ze tu yani chera sun eso nana ñani tahna kon o me da jose era sun tu yani kui kwa ñahmero me oye ni che vi eso testigos mero a mi libro Apocalipsis también eso con yani kui kwa batena ko. Así, mis amados hermanos, así es que ya estuvimos orando aquí y lo que vamos a hacer es iniciar en esta hora pues con este tema que vamos a tocar en este día. Pues hace unos días atrás tocamos sobre las 70 semanas de Daniel, la razón por qué no creemos en el rapto, pero en esta hora vamos a enfocar sobre los dos testigos que habla el libro de Apocalipsis capítulo 11. Habla varios versículos, habla de este personaje y vamos a estudiar o entrar en ella y así vamos a continuar, mis amados hermanos. En el libro de Apocalipsis capítulo 11 tenemos la escritura que dice así. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 11, dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Y el verso 2 dice: y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, voy a detenernos aquí y voy a retrocederme un poquito. Tocamos el otro día sobre este tiempo. Y entonces, nada más voy a señalar este tiempo y así, y vamos a entrar aquí de los dos testigos. Así gani katuni ka miniche testigo eso mi libro Apocalipsis dice, bueno, no voy a entrar todo, ¿verdad? Nomás voy a marcar lo que dice 70 semanas de Daniel. Dice que desde la salida de palabra habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipes. El Señor Jesucristo vino cuando este tiempo 7 más 62, llegamos el tiempo de 69 semanas de años. Hasta aquí, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, y el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Es el tiempo. ¿Cuántos días tiene una semana? Estamos hablando días literales. Tiene 7 días. Y entonces la mitad de la semana llega hasta aquí. ¿Por qué? La razón es la mitad de la semana 70. O sea, tiene que llegar número 70. Pero el ministerio del Señor Jesucristo aquí, con la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Los estuve explicando. El otro video donde grabamos, le pusimos por título ¿por qué no creo en el rapto? ¿Verdad? Y entonces ahí estuve explicando, ¿verdad? No voy a explicar nada más. La mitad de la semana llega aquí, ¿verdad? Pues bueno, voy a ocupar esta para no tapar. La mitad de la semana llega aquí, con la muerte del Señor Jesucristo. Y falta otra mitad para que sea completo, para que llegue número 70. O sea, 70 semanas.
Y entonces, aquí empieza otra mitad después de la muerte del Señor, resurrección, y después del año 70, la caída de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, pero este tiempo es simbólico, no es literal, no es un año por cada día, sino es simbólico aquí. Pero este tiempo, mitad del tiempo de la última semana que nos hace falta para completar 70 es los 3 días y medio, o sea, la mitad de la semana para completar número 70. Se conoce como la era de la gracia. Aquí puse gracia. Y entonces, y este tiempo, ¿verdad? Nuestros hermanos, jóvenes, muchachas que nos están viendo, o hermanos que quieren estudiar, comprender la palabra de Dios. Y entonces, esto es. Y en el libro Apocalipsis, vamos a entrar en esta hora, habla de 2 testigos. Y dice el verso 2, echa fuera del patio que está fuera, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, hollarán la ciudad santa por, aquí está, 42 meses. O sea, ¿cuánto es 42 meses? Si tú sacas la cuenta, entonces vas a tener un resultado de 42 meses equivale 3 años y medio, que es, pero no son, este tiempo no es literal, son literales, así como venimos contando de aquí, aquí y aquí, sino estamos entrando en otra era que es simbólico. Esta mitad de la semana que falta es simbólico, se conoce como la era de la gracia, o 42 meses que habla que es dado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? O sea, después de la muerte del Señor, entra otro tiempo, entra tiempo de la iglesia. Y entonces, y este tiempo, después de la muerte del Señor, entra tiempo de la gracia. Y entonces, la iglesia comenzó, ¿en dónde? En Jerusalén. La iglesia comenzó no entre los gentiles primero, sino entre nuestros hermanos que son judíos. Cada uno de los apóstoles fueron judíos. Y los que estuvieron en el día Pentecostés fueron judíos, ¿verdad? Pero aquí dice el libro Apocalipsis 11, y echa fuera el patio que está afuera, no lo midas, porque es dado a los gentiles. Este tiempo, la última semana es también conocido como el tiempo de los gentiles. Esto abarca después de la caída del templo y la profecía. El tiempo vino corriendo. Llegamos al año 1000, llegamos así, y estamos hasta el año que estamos ahora. Pero dice aquí que el verso dice, es el tiempo de los gentiles, hollarán la ciudad santa por 42 meses. Ok. ¿Por qué van a hollar la ciudad santa por 42 meses? Porque es el tiempo que le fue dado, este tiempo como tiempo de los gentiles. Y entonces, pero el verso 3 dice, y daré mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días. Ok, 1260 días. Y entonces, cuando dice 1260 días, equivale también 3 años y medio o 3 días y medio de la semana que falta. Pero estos 2 testigos no son personas literales, sino son personas simbólicas. Así, cuando decimos como la iglesia
es la esposa del Cordero o es... Y entonces no quiere decir que es una mujer literalmente, sino es un simbólico, es un simbolismo. Así también, estos dos testigos representan dos pueblos. Y ahorita la misma escritura, la misma Biblia o los mismos versículos lo relatan, lo descifran, lo dicen. Y entonces dice, daré mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, equivale 3 días y medio de la semana, de la última semana que falta para llegar número 70. Y entonces, pero lo dice ¿cómo? Van a ser ¿qué? Vestidos de sacos, de cilicio. Y entonces tenemos que entender entre el judaísmo, cuando ellos están en el dolor, si lees el libro de Esther, si lees otros libros, cuando el pueblo está en aflicción, cuando ellos buscan al Señor, se arrepienten, buscan el rostro del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, ellos braman, claman al Señor con desesperación, con dolor. ¿Por qué? Porque los enemigos los persiguen. Y así como si lees el libro de Esther, ¿qué es lo que hizo Mardoqueo? No, cuando su enemigo, ¿cómo quería la muerte de todos los judíos? Y Mardoqueo oró, ayunó, echó ceniza sobre su cabeza, y entonces, y así es, y entonces, pero estos dos personajes simbólicos van a, dice, profetizar. Profetizar es hablar, anunciar, hablar del cosa futuro. Y entonces, eso es lo que ha hecho. ¿Quién? Tanto judíos esperan el Mesías hasta el día de hoy. Pero también la iglesia, entre los gentiles también, esperan el Mesías. Declaran de la resurrección de los muertos en los días venideros. Entonces, estos dos testigos no son nada más representa a dos pueblos, son personas simbólicos. ¿Por qué? Porque vamos a mirar más adelantito. Dice, dice el verso 4, estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante de Dios de la tierra. ¿Dónde están estos dos testigos? De la tierra. O sea, como dije, no son una sola persona, sino es una raza, es el pueblo judío, el pueblo de Israel y también la iglesia. Entre los gentiles son los dos testigos. ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar más adelante y el mismo capítulo lo dice. Y luego dice, si alguno quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. ¿Por qué? ¿Por qué sale fuego de la boca de estos dos testigos? No vamos a decir es fuego literal, sino está hablando. Si alguien, mira, nomás voy a leer otro poquito más adelantito. Estos tienen potestad de cerrar los cielos. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quisiere. Ok. Bueno, pero voy a retrocederme un poquito. O sea, ¿por qué sale fuego? Porque trae la salvación, vida o muerte. Porque el mensaje que trae estos dos testigos son de vida o de muerte.
¿Por qué? Porque si estos dos testigos hablan la palabra, ¿desde cuánto? Desde tiempo antiguo, Israel le fue dado la palabra. Y así podemos ir desde Edén, después Noé, después Dios da promesas a Abraham, y después de 400 años Dios le dijo que iba a sacar su pueblo de Egipto y lo iba a traer a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa. Pero le fue dado al pueblo de Israel los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley moral, la ley ritual. Pero cuando en el tiempo ¿por qué dice el verso 6? Estos tienen poder de cerrar los cielos. O sea, ¿quién? A este pueblo, o sea, la iglesia representa a Elías. ¿Por qué? Porque el tiempo de Elías, él oró por orden de Dios que no lloviese hasta que pasase cierto tiempo, 3 años y medio. Y así se cumplió. Pero también dice el mismo verso dice que estos tienen potestad de cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quisieren. ¿Por qué? Porque en el día de Moisés, o sea, estamos hablando de persona literal. En el tiempo de Moisés, cuando Dios, por orden de Dios, él fue a Egipto, a la tierra de Egipto, y entonces Dios lo usó en grande manera, y entonces para hablar a Faraón, y vinieron muchas plagas. Estamos hablando de 10 plagas. Pero también, y entonces dice, y aquí dice, y convirtió el agua en sangre, ¿verdad? Porque eso es lo que dice aquí la profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra. Pero estamos hablando de Moisés literal, que representa a Israel. Y a Elías, que cerró el cielo por orden de Dios, que no lloviese, no llovió. Estos dos profetas representan dos pueblos. Dos pueblos que es nada más y nada menos que Israel y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es el grupo de cada persona o cada ciertos hombres que reclaman tener la iglesia verdadera, sino Dios conoce quién son los verdaderos hijos de Dios, que aman y sirven con todo su corazón. Y entonces, pero vamos a seguir. Dice el verso 7. Mira, el verso 7 dice así: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, ¿quién? Estos dos profetas. Cuando este tiempo de Israel y de la iglesia, cuando este tiempo que es 3 días y medio o 3 años y medio, es cuando este tiempo de la última mitad de la semana 70 va a terminar, cuando esta termine. ¿Qué dice el verso 7? Bendito sea el Señor. Cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. ¿Por qué dice? Porque la bestia
la bestia que sube del abismo. Bueno, si vamos a hablar de la bestia, pues entonces es otro estudio que también está relacionado con el mismo tema, pero no voy a entrar sobre la bestia, sino dice así: y ellos hubieran cavado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. Cuando el testimonio, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Y cuándo se va a cumplir esto? Cuando Dios decida cuánto es el tiempo que ya. Y entonces, según la profecía que está, vamos a ir en el libro de, mira, voy a poner esto aquí y vamos a regresar ahorita también. Pero, mira, dice el capítulo 14, el libro de Zacarías, dice Dios: porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas, serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó en los días de batalla. Ok. Aquí habla o sea, yo reuniré todas las gentes para pelear ¿contra quién? Contra Jerusalén. Pero aquí estamos hablando de dos testigos, pero también está relacionado con lo que venimos tocando, que el verso 7 dice: cuando ellos hubieran cavado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero dice el verso 8: y sus cuerpos serán echados ¿en dónde? En las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamado Sodoma y Egipto, donde también Señor Jesucristo, o sea, el Señor fue crucificado. ¿Literalmente el Señor fue crucificado en la tierra de Egipto o Sodoma? No. La tierra de Egipto representa el mundo. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz en este mundo, aunque fue la ciudad de Jerusalén. Y también nuestro Señor Jesucristo murió donde está la ciudad de Sodoma. No. ¿Qué representa la ciudad de Sodoma? Representa depravación, pecado. Pero ¿el Señor Jesucristo murió ahí literalmente? No, sino quiere decir que el Señor Jesucristo vino a morir en este mundo. ¿En dónde? Aunque fue en Jerusalén, pero, o sea, la palabra, o sea, las palabras que usa la Biblia habla de simbolismo, habla de parábolas, y uno tiene que entender. Y entonces para poder entender la palabra de Dios. Ok. Y entonces dice, el verso 8, voy a volver a repetir nada más. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamado Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio. Okay. ¿Qué quiere decir esto? 3 días y medio.
Ok, 3 días y medio quiere decir que tanto nuestros hermanos, los apóstoles, ¿murieron en qué? Murieron en martirio. ¿En cuánto? Después del Señor Jesucristo. Primero que murió fue el mártir, el primer mártir fue Esteban. Y si lees la vida de los apóstoles, ¿cómo murieron? Y entonces, durante todo este tiempo, desde la muerte del Señor Jesucristo, Esteban, los apóstoles, estamos hablando, ¿cuántas persecuciones hubo antes del año 325? Según históricamente, hubo 10 persecuciones más atroces durante este tiempo. Pero después, ¿qué? Ahí acabó persecución. Todo fue color de rosa. No. Lo que pasó fue otro. Hay mucho que entrar aquí. Como cuando la iglesia en el año 325, después de que fue reconocido por el gobierno romano, le dieron todo privilegio, pero ¿qué pasó después? Hubo persecución. Lee la historia de la iglesia cristiana después del año 25. Ve y vas a encontrar. Fueron perseguidos, fue prohibido la Biblia. Y entonces, ¿y qué pasó todo este tiempo? El año 600, el año 700, el año 8. ¿Y qué vamos a decir de aquellos que murieron de la Inquisición? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con los valdenses? ¿Qué pasó con... tanto judíos y la iglesia entre los gentiles fueron perseguidos. ¿En qué tiempo? Fueron echados sus cuerpos este tiempo, desde la muerte del Señor. Acuérdense, dije que no son personas literales, sino representan dos pueblos. Pueblo de la ley, que representa los de Israel, y la iglesia entre los gentiles, que es... Entonces han sido muertos, han sido perseguidos durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo han sido nuestros hermanos muertos por causa del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en este tiempo? La iglesia mismo apostató y persiguió, ¿quién? Todos aquellos que no aceptaban su mensaje de la iglesia. Cuando se apostató la iglesia, persiguió, ¿quiénes? Aquellos que no aceptaban según la enseñanza de ellos. ¿Qué es lo que hacían? Los quemaban, los colgaban, ¿verdad? Puedes buscar documental, ve la Inquisición, lee libros de historia de la persecución de la iglesia, y entonces ahí vas a encontrar todo, cómo pasó todo este tiempo. Fue echado los cuerpos de estos dos profetas. ¿Qué dice aquí? Vamos a seguir. Ok, el verso 8 dice: y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad espiritualmente, que es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los linajes de los pueblos y las lenguas de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, que es 3 días y medio, es este mismo tiempo, equivale la última semana que falta. ¿Cuándo va a llegar su fin de esta semana? Pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero nada más dice así. Y el verso 10: y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas
han atormentado a los que moran en la tierra. ¿Cómo lo han atormentado? Así como el Juan Bautista, cuando reprendió a quién, al rey Herodes, a su esposa Herodía. ¿Qué dijo? Estás en pecado. Eso es lo que ha dicho los hombres de Dios durante todo ese periodo, condenando al pecado, condenando lo que no está bien, de la idolatría, de fornicación, adulterio, de robos. Entonces, pero estos dos profetas han atormentado a los que moran en la tierra. ¿Durante qué tiempo? Durante este tiempo. Y sus cuerpos han sido echados. Y dice el verso 10 que y los moradores de la tierra se gozarán, sobre ellos se alegrarán y verán dones, o sea, enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran en la tierra. Y después, dice, verso 11, y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que le vieron. Ok. Cuando este tiempo de estos dos profetas, o sea, de la iglesia y de Israel, termine, ¿cuándo va a terminar? Porque han sido muertos en este tiempo, 3 días y medio, o la mitad de la semana, de la última mitad de la semana 70. Cuando esto termine, entonces, dice el verso 11 que después de 3 días y medio, o sea, después cuando este tiempo se cumpla, ¿cuándo se va a cumplir? A la venida del Señor Jesucristo, en su segunda venida. Y entonces viene espíritu de vida de parte de Dios. Estos dos pueblos resucitan, tanto judíos que fueron quemados, tanto por los cristianos, tanto por los paganos, y también los cristianos. Estos dos pueblos resucitan. ¿Y qué pasa? Dice el verso 11 que después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sus pies, vino gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo y una nube, y sus enemigos los vieron. Acuérdense que cuando el Señor venga, he aquí, Él viene en las nubes. Y la trompeta, o sea, habla de la resurrección. Cuando Israel y la iglesia va a resucitar y se completa, número 70 las 70 semanas se cumple. ¿Cuánto? A la venida del Señor Jesucristo. Pero mientras, vamos a seguir aquí, echándole gana, predicando la palabra. ¿Por qué? Porque somos parte del otro testigo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el libro de Juan, con esto voy a terminar, porque yo sé que el tiempo que pues es muy importante, tanto para ti y para mí. El libro de Juan, capítulo 10 dice, capítulo 10, a ver, rapidito aquí, ok, dice, mira, cuando el Señor Jesucristo estaba todavía la iglesia, o sea, los gentiles, todavía no
no han sido salvas. Y el Señor dijo estas palabras en el capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál redil? O sea, de los hijos de Israel. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. ¿Quién? Los de Israel es un redil. Pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. También me conviene traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así es que mi oración es que Dios te bendiga y pues lee estos versículos, ¿verdad? Y entonces, y así vamos a poder entender, ¿verdad? Pues porque muchas las veces leemos, pero no entendemos, pero gracias a Dios que podemos ayudarnos unos a los otros y así podemos salir adelante, mis hermanos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Pues, ok. Entonces, cuando el verso 12 dice, oyeron una voz, grande voz del cielo, y les decía, subid acá. Estamos hablando del día de resurrección, de la segunda venida. Decía, subid acá, y subieron al cielo, y una nube, y sus enemigos los vieron. Ok. En aquella hora fue hecho gran temblor de la tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de la tierra en número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados, dieron gloria a Dios del cielo. Bueno, hasta ahí llegamos con este estudio de los 2 testigos. Así es que mi oración es que Dios te ayude y pues ya después en otro momento vamos a seguir hablando otros temas que son importantes para que te ayude a ti y a todos aquellos que quieren entender la palabra de Dios. Así es que Dios te bendiga, mi hermano.